Hoy nos acompaña Alexandra Marine, abogada. Pertenece al Ministerio Público con experiencia en unidad de violencia de Maní, con especialidad en familia y en personas con condiciones de vulnerabilidad. Bienvenida, Alexandra, ¿cómo estás? Saludo, bien, gracias a Dios. Gracias por su segunda invitación a este programa. Aquí Sí, estamos. y hoy estamos muy felices de que volvieras porque el encuentro pasado se quedaron con muchas preguntas los escuchas. Entonces, con la otra vez que viniste estábamos hablando del matrimonio, de la familia, del divorcio, y nos quedaron pendientes algunos temas muy importantes, que eran temas de la manutención, Ujú. y el otro tema La era la guarda guarda. de los menores. Entonces, podemos hacer como un pequeño Resumite, resumen, ¿verdad? sí, De lo que claro que estábamos sí. hablando. Claro, en aquella ocasión el tema se nos fue también de un lado a otro Ujú. y caímos desde los diferentes tipos de matrimonio al asunto sobre la pensión, la guarda, quienes demandan y todo lo demás. En esto, tomando así estas informaciones, existen dos tipos de divorcio, que es uno por mutuo acuerdo, donde papá y mamá hacen un acto, se llama estipulaciones o convenciones, y dicen quién se va a quedar con los muchachos, cuánto va a ser la pensión, y si hay algo que hay que repartir entre ellos, Eso es de cuando las todo salió propiedades, bien, de cuando los tú y yo bienes, decidimos, bueno, ya no vamos a estar juntos, todo pero esto se va a de quedar buena así. luz. Existe el de incompatibilidad, que ahora fue modificada la ley o el código, y ya no es necesario esperar 2 años. O sea, si usted no se lleva bien con su pareja y usted tiene un año de casado y usted entiende de que no puede hacerlo de buena ley, de buena amistad, usted puede introducir su demanda de incompatibilidad de caracteres. Las demandas de divorcio aquí en el Distrito Nacional se conocen los tribunales de familia. Y entiendo que esa dura más tiempo, ¿no? Cuando hay incompatibilidad dura más tiempo que Sí, cuando es de buena fe. porque la de incompatibilidad hay audiencias. Se convocan a los dos, a la señora y al señor, con sus respectivos abogados, y entonces empieza a narrarse o a cuestionarse qué es lo que va a pasar. Y ellos ahí, lamentablemente, tienen que esperar que un juez tome la decisión que ellos pudieron haberlo hecho de buena lid. Claro. Con esto, cuando se conoce por incompatibilidad, no se establece ni los regímenes de guarda ni nada de eso con los menores. Ya ahí está la jurisdicción especializada de niños, niñas, adolescentes. En cada distrito judicial, que es la división territorial para las jurisdicciones, por ejemplo, San Cristóbal, que es un distrito judicial que tiene desde Villa Altagracia, San Cristóbal, Baní, hasta Asua, inclusive. Entonces ahí hay tribunales especializados para conocer sobre quién se va a quedar con los muchachos. Okay. Dependiendo de quién se quede con los muchachos, y si también no lo llegan a hacer de buena lid, como buen papá y buena mamá, tienen que ir ante el juzgado de paz de donde viva el niño. Y esta parte de quién se queda con los muchachos, porque tengo alguien cercano que está pasando por esta situación, y al parecer la situación se da que ella quiere la patria potestad del niño. Entonces, ahí, ¿cómo eso funciona? Porque yo escucho que hay personas como que sí, que tienen la tutela completa, pero hay otros como que no es posible. Hay que diferenciar términos. Cuando se demanda para anular la patria potestad de cualquiera de los padres, es quitándole el derecho absoluto del padre. Esto quiere decir que si el tribunal, en el momento de la valoración de las pruebas de esta persona, acepta como bueno y válido quitarle la patria potestad, esta persona dejará de ser el padre. Okay. De ahora y para siempre, en el momento que lo diga el tribunal, la madre se quedará solo, quien sea que introduzca la demanda. Exacto. Ahora, un régimen de guarda puede ser transferido no tan solo a uno de los padres, también puede ser transferido a un tercero, a una abuela, a una tía, a un hermano. Y el régimen de guarda está sujeto a variación de acuerdo a las situaciones en que vive el niño. O sea, estamos hablando que un menor de edad hasta los 18 años. En 18 años pasa de todo. Entonces, puede ser que, por ejemplo, yo tenga la guarda de un sobrino, pero resulta que después mis condiciones no me permiten,
por la razón que sea, económica, de salud, social, o me voy del país y no puedo continuar con su guarda, yo puedo transferir esa guarda a quien los padres también determinen. Y otra cosa es ya lo que es el régimen de visita, que es también algo que debería de ser amigable, de que papá y mamá tengan el derecho de poder visitar o estar con sus hijos, porque es un derecho para su sano desarrollo, y que lo tenga que determinar el Tribunal de Niños y Adolescentes. Ahora, los asuntos de pensión alimenticia es en los juzgados de paz. ¿De dónde? De donde esté el niño viviendo. Y se conoce en todo el territorio nacional. Okay. Esa es la especialidad que tiene la pensión. Que no importa que el niño se mude, a donde él se mude, ahí también le van a dar seguimiento de lo que ya exista, si existe una pensión. Mira, y esta parte, que también me estaba hablando alguien que conozco, de la pensión que le tiene que dar el padre al niño, en el caso que no trabaje, tú no me comentabas que si no trabaja, debe de darle lo que sería por un sueldo mínimo. Exacto. La ley 13603, que es la ley del Código de Protección de los Derechos Fundamentales de los Menores, establece que en el caso hipotético de que no se pueda demostrar o la persona alegue de que no está trabajando, se toma como referencia el salario mínimo que esté establecido por el Banco Central en el momento en que se introduzca la solicitud de pensión. De se tomaría el 50% del salario, se hace una valoración de que si esa persona tiene más hijos menores, que si tiene algo más, y de acuerdo a la proporción que saque de ahí, entonces se puede establecer cuál va a ser el monto de la pensión. Pero esa pensión se va a dar luego que inicie a trabajar o inmediatamente debe Inmediatamente. Un niño no puede dejar de existir porque papá o mamá no trabajan. Yo le digo a los usuarios normalmente, yo no le puedo decir al hijo suyo, mire, deje de vivir, deje de ser niño, porque papá no tiene trabajo o mamá no tiene trabajo. Eso está establecido actualmente en la ley, así se debe de Todo el tiempo ha sido así, desde la 1494, se llama interés superior del niño. Todo lo que tenga que ver con un menor de edad se paraliza para priorizar las necesidades del menor de edad. Esta persona le dijo, a quien yo conozco, el papá del niño, le dijo a la mamá, no, se establece a partir de cuando yo inicie a trabajar, es que me van a desembolsar lo que yo te tengo que dar. No, señora. Por eso, si no podemos demostrar con documentos, o la persona no puede demostrar con documentos dónde trabaja y cuánto gana, se presume que usted está vivo, que usted come, que usted tiene una vida como adulto, que la desarrolla. Entonces, así mismo te tiene que buscar lo que son los intereses para su niño. Señores, estamos hablando que, por ejemplo, 3,000 pesos mensuales son 100 pesos diarios. Claro. Cualquier persona chiripeando o haciendo cualquier tipo de actividad puede producir 100 pesos diarios solamente para cubrir lo de su hijo. Un motoconchista ahora mismo, yo escuché en estos días que ¿cómo se llama? Sin hacer propaganda, de esos motoristas que te dan servicio por las plataformas. Lo Uber y Uber Motor y eso, que de la Churchill a la Luperón son 150 y 300 y hasta 400 pesos dependiendo la hora del tapón, y es un motorista. Claro. Entonces, hay maneras. Y debemos también de concientizar a la gente. Son niños, ellos no tienen la culpa de nuestros problemas ni de nuestras cosas buenas o malas que nos pasen. Entonces nosotros tenemos que salvaguardarlos a ellos de todo ese mundo complicado que estamos viviendo, pero garantizándole aunque sea lo básico. Claro, porque imagínate tú, no vino al mundo porque lo deseó, sino porque otras personas fueron que lo trajeron al mundo. Entonces, de eso es en cuanto a las pensiones. Y cuando hablamos de la guarda. La guarda está instituida para ser conocida única y exclusivamente, inicia en la sala civil de los tribunales especializados de niños, niñas y adolescentes o de plenitud de jurisdicción. ¿Qué son los tribunales de plenitud de jurisdicción? Son aquellos tribunales que están ubicados en un lugar, en una parte del territorio nacional, donde conocen de todo lo que tenga que ver con materia civil, incluyendo lo de niños, niñas y adolescentes. Y en este caso de niño, niña y adolescente, y hablamos de los derechos del niño,
Ujú. Y hablamos entonces de los derechos que deben de tener los niños que están, que es lamentable, pero estos niños que están en las calles, que están en situaciones no vulnerables. ¿Qué pasa con estos niños y qué hace Conani, por así decirlo? O sea, ¿qué hace? Porque se supone que debemos salvaguardar no solamente mi hijo, el tuyo, sino todos los niños deben estar amparados en la ley. Exacto. ¿Qué está pasando con estos niños? Mira, lamentablemente es muy alto o muy alta la población de niños en condición de calle. Así es que nosotros lo identificamos. Estos niños, lo primero que se hace es tratar de identificar dónde están sus familiares, directos e indirectos. En el caso en que no encuentren un familiar o una persona que quiera o asuma la responsabilidad de este menor, el Estado Dominicano tiene lo que son los centros de acogida que están por Conani. Tenemos las casas SOS, hay diferentes instituciones sin fines de lucro que tratan de ayudar a estos niños. ¿Qué sucede? Conani es la institución madre o del Estado que debe de salvaguardar esto, pero no tengo los números, pero sí sé que estas casas de acogida para menores de edad están sobrepobladas, porque cuando entra un niño allá, lo ideal es poder encontrar la reubicación familiar, pero hay niños que han entrado con 10, 11, 12 años y terminan cumpliendo los 18 años estando dentro de Conani. Me imagino que lo pondrán a hacer actividades de algún tipo de... No, Conani le brinda desde la alimentación, alojamiento, servicios médicos y educación. Ellos le dan todos esos derechos que tiene el menor, se los suministra. Okay. Incluso hay casas de Conani que le brindan ese afecto, ese cariño y ese trabajo que debe de dárselo a los niños, porque no es tan solo comida y ropa, también es no sentirse abandonados, no sentirse rechazados, porque después tenemos adultos con ciertas situaciones que cuando salgan a la calle después de los 18 años pueden convertirse en personas no muy sociables. Sí, que lamentablemente la sociedad ahora mismo da como grima con todas las situaciones que están ocurriendo y que tú dices, ¿qué está pasando? Sí. Es algo como que algo se está saliendo de control. Y déjeme decirle que no es República Dominicana, es en todas partes del mundo. Está generalizado. Yo digo que después de pandemia, creo que el hecho de estar encerrados, de estar en un círculo, vamos a decir, en un entorno muy controlado, sí, despertó en todos lo que son las ansiedades, el estrés, aquellas debilidades que a lo mejor la cubríamos con el día a día, en la calle, resolviendo situaciones o involucrándonos en otras actividades, pero en el momento en que usted no puede hacer más nada que ver televisión o leerse un libro o estar conectado en la internet, pudo haber despertado en la sociedad, pudo haber despertado en la sociedad esas ansiedades o esas, como dice mi hija, los traumas, que todos tenemos nuestros traumas, entonces salen a la luz y surgen todas estas situaciones que estamos viviendo. Claro, porque no estamos acostumbrados a estar inmersos en nosotros mismos, a ponernos nosotros en un espacio donde tenemos que hacer una introspección y ver qué tenemos dentro, porque siempre estamos ocupados haciendo cosas. Entonces, cuando nos detenemos a ver qué está pasando con nosotros, eso a veces puede causarnos un poquito de miedo. Eso es así. Porque queremos obviar lo que está ahí. Entonces, déjame ver si es posible con estos niños de Conani. Déjame hacerte esta pregunta que no sé si tú tengas la respuesta. Pero entiendo que es más difícil adoptar niños ya más grandes. Generalmente cuando se hace la adopción, las parejas con esta ilusión del niño pequeño buscan niños o bebés o ya de edades muy infantes. Entonces,
¿Qué tan recurrente puede ser que estos niños de 10 y 12 años, 14, 16, sean adoptados? Mira, no manejo bien la información, pero esto es algo que tiene una respuesta fácil. Toda familia que toma la decisión de formar su hogar con hijos adoptados o hijos del corazón, como así debe de ser llamados, porque eso es como el enamoramiento. Tú ves a un niño y te hace un clic, sí, y se te mueve el corazón. Estos niños, normalmente, nosotros socialmente, culturalmente, estamos aferrados a que sea chiquito para yo criarlo con mi forma, porque viene con maña, porque sabrá Dios cómo venía y qué situaciones tiene. Hay otras personas que toman muy en cuenta su estado de salud, que si el niño tiene alguna situación de salud congénita, puede ser que no lo acepte. Entonces los procesos de adopción son muy cuidadosos, porque uno, la ley lo exige, por el hecho de que como hay mucha gente buena, de buen corazón, que quieren ser padres de niños, hay otras personas que comercializan a los niños en sus diferentes tipos penales que puedan existir. Entonces, primero tiene que pasar por un proceso, que es un proceso largo, pero que es para poder garantizar que ese niño al momento de ser adoptado esté en la familia correcta. Sí, porque yo siempre he escuchado que es un proceso complejo y que más como que tú quieres el niño y a veces puede ser hasta difícil tú poder adoptarlo. Exacto, porque incluso hay un periodo de convivencia para ver si ese niño se adapta a esa familia, si esa familia se adapta al niño. Hay un proceso de depuración de quién se trata, por qué lo adopta, cuáles son las condiciones, si reúne todas esas condiciones. Y porque es familia, o sea, estamos hablando de vidas, no estamos hablando de que yo compré un jugo, no me gustó y lo devolví. Claro. O lo boté. Después que se cumple la adopción, no hay vuelta atrás. La adopción no es, esa persona legalmente va a adquirir su nombre, su apellido, los mismos derechos como si usted lo hubiera engendrado en su vientre o fuera su hijo biológico. Solamente se echa hacia atrás si esos padres le causan un daño. Si el hecho de ellos continuar ser sus padres le causa un daño, agresión, violencia, maltrato, lo que fuese, a ese menor. O sea, por un caso nada más y extremo, y también tiene que ser valorado, porque no es tan solo denunciarlo, sino probarlo. Entonces, las adopciones en niños mayores es muy limitada por el tema social, de que viene con otros hábitos o otras costumbres que quizás no sean como nosotros. Y ya uno propio que uno ya tiene, que uno ha educado, de que de cierta manera uno ha moldeado, y uno tiene situaciones. Imagínate, yo lo pienso desde aquí, cómo sería de difícil tal vez uno tratar a una persona que uno no conoce, pero que uno sí quiere adoptar. Mira, yo te voy a decir algo que me dijo a mí, para mí, uno de los neuropsicólogos actualizados, que es el doctor Castellanos. Él, como neuropsicólogo, en un taller que yo estuve con él, yo le hacía esa pregunta. Yo le decía, ¿y qué pasa si viene un muchacho con problemas congénitos y situaciones? Y él me contestó, y entiendo que es la verdad. No hay nada que con amor tú no lo superes. Si tú tienes amor suficiente para darle a un niño, sin importar su edad, su color, de dónde provenga, ni nada de eso, y tú lo único que quieres dar es amor, tú vas a recibir amor. Y cualquier bache, como tú acabas de decir, si los biológicos de nosotros dan problemas, imagínate, tú tienes que estar consciente que él tiene que adaptarse a un proceso. Ya tú estás hablando de un niño con 10 años, de 8, 9, 10, 7. Pero ellos también necesitan un papá y una mamá. Y si usted tiene amor suficiente para dar, puede adoptar, sin importar la edad. Nosotros vemos en las películas, hacemos referente a las películas norteamericanas,
que hacen las adopciones a los 15, a los 16, a los 18, uno ve y se alegra y se emociona cuando ve que un niño de 16 años es el que inicia su proceso de adopción y acepta a esa persona que le brindó amor y le dice, yo quiero que tú seas mi papá. ¿Y cómo eso se da? Bueno, es que hay una adopción que es del menor de edad y hay una adopción de adultos. Okay. Entonces, en Estados Unidos le dan la facilidad de elegir. Aquí en República Dominicana tengo que entendido que a partir de los 4 años de edad, mediante psicólogos especializados, puede tomarse una entrevista al menor para poder saber si él quiere estar o no estar en ese lugar. Ah, porque puede ser de un familiar también. O sea, puede ser un familiar, puede ser alguien. Entonces tú evalúas, porque yo lo digo, yo soy madre, yo siempre pienso en lo que yo quiero para mi hijo, pero no me detengo a pensar qué quiere mi hijo. Es verdad. Y nosotros como padres entendemos, yo hago lo mejor, yo voy a elegir lo mejor, pero muchas veces tu hijo tiene una opción o quiere ir a un ritmo más lento o quiere ir a un ritmo más rápido, o eso que tú le quieres imponer no es su fuerte. Todos los padres dominicanos quieren un pelotero, pero no todos los niños tienen la capacidad. O no todas las personas tienen la capacidad para ser pelotero. Claro, y el fútbol también. Y ahora el fútbol, tenemos también chicas que están en el fútbol y todo lo demás, pero usted le preguntó a sus hijos si ellos quieren hacer ese deporte. Si realmente lo tienen, exacto. O si ellos tienen, muchas veces lo maltratamos, porque para mí eso es un tipo de maltrato. Tú no sirves, tú no haces esto bien, mira, yo estoy gastando tanto dinero, pagándote una escuela y todo lo demás, pero que si ellos no tienen la habilidad para lo que usted quiere, usted es el que quiere satisfacerse su necesidad como papá, como ser humano. Usted está pensando, yo quiero, pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere ese niño? Y hay que escucharlo, a los niños hay que escucharlo. Hablaremos de los adultos mayores. Me decías, Alexandra, que los adultos mayores son a partir de los 65 años. Sí, en nuestro país contamos con la ley 352 del año 1998, que es la ley de protección al envejeciente. Ya en la actualidad, utilizando lenguajes inclusivos y no discriminativos, le llamamos adultos mayores. Y esa ley establece en su artículo primero que es a partir de los 65 años de edad que se empieza a considerar adulto mayor, no envejeciente. Vamos a aclarar esto, nadie es viejo, sino adulto mayor. ¿Por qué? Porque ya entra en un rango de vulnerabilidad. Sí, porque ahora se quiere poner que los adultos jóvenes son hasta un tope de edad, que es a partir de los 35, de los 40. 40, cambió los 40. De los 40, entonces tú eres adulto joven. Tenemos una llamada, vamos a contestarla. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, ¿y usted? Buenas. Mi hermana, Yanesi Cristino. Hola, Cristino, ¿cómo le va? Yanesi hoy está en unas agendas personales. Pero voy a hablar sobre el tema. Miren, yo soy novidente, tengo ya 60 años, 59 ya para los 60, ya en el mes de diciembre cumplo los 60 años. De esos, yo le he dedicado 34 años al Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, en septiembre me iban a depositar los papeles en finanzas a la dirección del hospital, y aún todavía eso no es un sueño eterno. Aparte, imagínense eso, que no lo han depositado en Hacienda. Cuando lo depositen, que por cierto, hay algo que yo quiero que ustedes comenten, el por qué en el caso de Hacienda no dan información por la vía telefónica, sino de manera presencial y en la sede principal en Santo Domingo. O sea, una persona que viva, como vivo yo, en Santiago o en Dajabón, Hacienda no le permite información en sus oficinas que tienen en provincia, que muchas veces llaman interior, pero es provincia, sino en la sede, en el Gran Santo Domingo. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Yo le voy a contestar directamente. Mire, el tema de Hacienda es que tenemos que saber
que el Estado Dominicano está tratando de incursionar y regularizar toda y cada una de sus instancias o sus instituciones. Hace un tiempo atrás, creo que 1 año, 2 años, hubo una revisión de las nóminas de todas las instituciones del Estado, tanto las castrenses como las civiles, para poder garantizar que las personas que están nombradas en esos lugares continúen vivas, porque acuérdense que pasamos por una pandemia, hubo mucha pérdida de personas que han sido registradas y otras no. También es una manera institucional de poder tener un contacto personalizado y verificar que las condiciones que se establecen son las ciertas. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y eso ya lo hablo por experiencia dentro del área del Ministerio Público, los delitos o tipos penales en República Dominicana han avanzado y variado. Hay mucha, ¿cómo le digo? Uso de identidad falsas. Hay personas que usan hasta equipos electrónicos donde pueden poner hasta mi tono de voz, modificar lo que yo digo y cometer un hecho. Hay robo de identidad. Hay personas que utilizan documentos que usted a la vista cree que son originales y no son originales. Entonces, una manera hasta de salvaguardarle a usted su propio derecho es que usted se saque un tiempecito y vaya a la institución correspondiente y esa institución lo ayude y lo encamine a que su necesidad sea resuelta. Esa es la razón por la cual Hacienda, que es la que está asumiendo el rol de todas las pensiones de los empleados del Estado Dominicano, tiene un trabajo muy arduo y está en un proceso de adecuación a los tiempos, que es la virtualidad, de ser digital. Entonces, crear quizás oficinas en diferentes lugares del país, quizás en estos momentos, con el tema de la economía, con el tema del presupuesto, no le es posible. No sé decirle con exactitud porque yo no trabajo para Hacienda, pero soy una ciudadana común y corriente que también tengo familias que están en las mismas condiciones que usted y por eso me atrevo a dar esta información. Pero yo entiendo que con calma, paciencia y enfocado en lo que uno quiere, puede alcanzar el resultado que anda buscando. Excelente. Alexandra, hablamos de este tema de los adultos mayores porque lamentablemente hoy estamos viendo muchas denuncias de padres, de envejecientes, hacia sus propios hijos. Entonces, estas situaciones, ¿será que antes no se daban, que hay algo en el ambiente diferente? ¿O es que las denuncias se están haciendo ahora, como que los envejecientes están diciendo, ya, es suficiente? Mira, gracias a Dios, la sociedad está tomando conciencia. Okay. Hay una campaña que se usa mucho en el área de violencia, y menciono violencia porque es el departamento que trabaja con las personas en condiciones de vulnerabilidad, y esto incluye a los adultos mayores o envejecientes. Y es que te dice, denuncia. Uh-huh. Nosotros tenemos una cultura sobreprotectora. Nosotros todavía, yo tengo 52 años de edad y yo todavía soy dependiente de mi mamá, porque yo la llamo, vive pendiente de ella, ella está conmigo y ella toma decisiones, incluso todavía puede ordenarme cosas, y eso es común en nuestra sociedad. Nosotros somos muy familia. Después de pandemia, que es donde se hace como un boom, porque no es que no habían antes sino donde se hace el boom, quizás por el problema del desempleo, por lo mismo que hablábamos ahorita de que estar limitados y no ubicarnos en lo que deberíamos de ser, nos hacemos un autosabotaje y caemos en situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas, que también esto pasó, hablando así un poquito abierto, me acordé de España, que con la recesión económica de España, la gente tenía que vivir, dejar la renta, irse a una sola casa y vivir una familia de 7 o de 8 junto en una misma renta, sí, porque la economía no le permitía individualizarse, y ahí se crearon conflictos porque son formas diferentes en un ambiente, vamos a decir, socialmente hostil,
porque Ok. todo el mundo quiere prosperidad y estar bien Claro. y poder hacer. Entonces, esto pasa, lo llevamos aquí a República Dominicana. Muchas de estas personas se fueron a vivir a las casas paternas o maternas. Entonces, hay un alto índice de consumo de drogas o de sustancias controladas. Hay una adicción que no la estamos viendo, pero está teniendo su efecto, que es el internet, las redes sociales, los celulares, porque en vez de utilizarlo para mayor conocimiento, buscamos distracción en él, y las informaciones que nos llegan ahí, muchas de ellas no son ciertas, pero no las creemos. Entonces queremos imitar. Aparte de que nosotros como país, como República Dominicana, todavía no tenemos bien arraigado nuestra personalidad y nos dejamos influenciar mucho en base a nuestras necesidades y lo que creemos que es. Por ejemplo, todavía hay gente que creen que irse para Estados Unidos para allá encontrar dinero, dólares tirados en la alcantarilla, y no sabe que tiene que doblar el lomo, más que aquí, incluso más que en su propio país, para conseguir un dólar. Va a encontrar una matica allá donde tú Entonces, aquí no se fajan a trabajar, pero allá se matan como burros. Entonces, es la idiosincrasia dominicana. Entonces, volviendo a nuestro tema, nosotros somos madres protectoras. Sí. No nos importa la edad que tengan nuestros hijos, nosotros siempre estamos ahí para protegerlos, para estar con ellos. Entonces, se han generado unos niveles de violencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la educación que pudo recibir este hijo o de las interacciones sociales externas, porque muchas veces no es por lo muy bien que yo lo críe, sino es qué información tú recibes socialmente, cambias actitudes. Y sí, dentro de la unidad de violencia, y le hablo siempre de Baní porque ese es el pedacito de tierra donde yo me he trabajado estas áreas, se da con un índice muy alto las denuncias de violencia intrafamiliar. Entonces a veces es que los hijos, hay uno de los hijos que demanda que vendan la casa para recibir su herencia. Ese problema de herencia, yo creo que eso es lo que daña más la familia de manera general. Tenemos la migración por parte de madres o madres que se empiezan a ir a trabajar y le dejan los hijos a las abuelas, y estos nietos, que las abuelas no están para criar, las abuelas están para añoñar, para que ellas sean, ponerse bellas y hermosas, salir a pasear con sus nietos, aunque sea al parque del pueblo, no tiene que ser a un restaurante, a estar en las fiestas patronales, o llevárselo para la iglesia, o juntarla con sus amigas. Criando de nuevo, por eso que dicen que las abuelas malcrían. Sí. Entonces estos nietos que son considerados hijos empiezan a hacer unos tipos de exigencia. Hijos débiles por las abuelas. Exacto, entonces empiezan todas estas situaciones. Hemos visto casos en que hijas también agreden a sus madres. Yo tuve un caso que en este caso no era una adulta, era una menor, y me acuerdo perfectamente, se trataba de una hija de una enfermera, y ella tuvo una relación precoz, para decir así, fue agredida físicamente por con quien tuvo la relación precoz, y ella al momento de haberse acorralada dijo que fue su madre que la agredió. No relaje. Entonces la mamá incurrió, sí, que cuando la niña apareció, dentro de su impotencia. ¿Pero era adolescente? Sí, una adolescente. La mamá le fue a dar una pela porque ella también se sentía, la hija se había desaparecido, tenía varios días desaparecida, cuando aparece agredida, la mamá le exige, y la niña incluso agredió físicamente a su mamá y alegó que todo lo anterior, todos los golpes y heridas que había recibido por la persona con quien estaba, había sido su madre. Qué bello. Y son situaciones que se dan. Y se dan día a día. Señores, las fiscalías o las unidades de violencia reciben cantidades increíbles de denuncias, la línea vida, de estos tipos de violencia. Que tú me comentabas fuera del aire que habían 2 casos que se habían presentado en la noticia, que creo de ellos vi uno,
Oh, sí, eso Que fue era el caso recientemente. del hijo de la mamá que no quería que sacaran al hijo de la cárcel. Que ella le pedía al juez que le dejara a su hijo preso porque ella no lo soportaba. Esas fueron casi las No palabras que ella podía no con podía con él. Y le pedía que por favor se lo dejara un par de años. Yo he tenido casos así. De madres que, y casi siempre, señores, son adultos mayores que llaman al 911, la policía los asiste, detienen a la persona y cuando usted lo lleva, porque se llama flagrancia, cuando te detienen haciendo el acto de agresión o la situación ilícita, y los llevas a ver qué fue lo que pasó, por qué te detuvieron. A mí me han ido madres a decirme, yo llamé a la policía para darle una lección a mi hijo y me piden que se lo mantenga preso el tiempo que yo pueda, pero no tengo elementos de prueba suficiente porque a veces son agresiones verbales o a veces son agresiones ya viejas que la mamá se cansa o situaciones, vergüenzas sociales y cosas de eso. En otros casos sí tenemos elementos de prueba. Yo he tenido condena a hijos por agresión a madres. Tenemos otra llamada, vamos a contestar. Buenas noches, buena suerte. Mire, disculpe que yo le llame de nuevo, porque Diga. me interesa mucho el tema que ustedes están debatiendo. Sí, cuéntenos, Cristina. Miren, lamentablemente aquí, no recuerdo los tiempos que yo me crié. Lo primero es que a mí me internaron en la Escuela Nacional de Ciegos, en donde la disciplina eran las monjas. Un día yo no fui a rezar y ya usted sabe lo que me pasó. Me hincaron un guayo y la oreja. Pero en una oportunidad en mi casa, yo me tomé un refresco, que lo tenía un grupo de santos, y dice mi abuela, ¿quién fue que le bebió el refresco a San Elías que estaba ahí? Bueno, como San Elías nunca se lo bebí, tenía como 6 días, se lo bebió San Cristino. Me dieron esa golpeada, mi hermano. A partir de ahí yo empecé a respetar lo ajeno y a tener disciplina. Y una de las cosas que hay que tener en este país es disciplina. El único psicólogo, y perdónenme que sea un poco drástico, es el guayo. Buenas noches. ¿Qué usted opina de que sea el guayo y no y el asunto de educar en valores, educar en respeto, Exacto. educar formación de hogar? ¿Qué usted opina en base a eso y el guayo? Bueno, mira, estamos en el 2023. Sí. Y a través de los años se han ido comprobando, a través de los especialistas como ustedes, que son sociólogos, los psicólogos, que en aquella época que él relata, era a golpe que se resolvía la educación, pero también te inculcaban valores y principios, porque a lo ajeno no le ponga la mano, eso es un valor y es un principio. Pero ya hoy en día esto ha ido cambiando. Por eso tenemos dentro de lo que es las generaciones, vemos una generación que estaría, por ejemplo, la mía, que son de los de 50 para abajo, estarían las tuyas, que son de los de 40 para abajo, Más para abajo, o más para abajo, 30 para abajo. No, pues yo te pongo ahí que puede tener 30 y pico, exacto, okay. Pero ahí, y está una generación de los 25, 26, 27, 28 años. Y si usted se sienta en cualquier esquina y se pone a observar a las personas según la edad que aparentan, se va a dar cuenta que los comportamientos son diferentes. Claro. Hubo un tiempo o una generación que entró en un proceso prueba y fue la permisiva, donde le dimos demasiados derechos a menores de edad que no tienen la capacidad de discernir. De Permisibilidad. Y Sí. es un tema de que permitimos, pero y de igual forma, como que premiamos esa permisibilidad, dejamos que el niño haga, sabemos que lo está haciendo mal, y al ratico como que se nos olvida y lo premiamos. Sí, porque estamos en la época de la obtención inmediata. Por ejemplo, los medios digitales, tú pones un dedo y recibes la información. Entonces Exacto. tenemos niños sin paciencia, sin tolerancia. Tenemos padres con múltiples funciones, múltiples trabajos, porque para poder mantener un estatus o una economía social deben de tener más de un empleo. Entonces, ¿qué sucede?
hacemos permiso a que el niño se desarrolle y nos olvidamos de los límites. Entonces también hay una cultura que han querido poner de que si lo corregimos, debemos de saber qué tipo de corrección hacemos porque lo frustramos, porque lo dañamos. Y ahí entra lo que decía la persona que llamó, que decía que el guayo era la manera de poner el límite. Hoy en día tenemos que tener bien claro, los niños tienen derechos, tantos derechos como lo tenemos nosotros como adultos, y el poder garantizarle una crianza sana, física y emocionalmente, incluye cambios en nuestra conducta. Lo que tenemos es que poner límites, régimen de consecuencia, no los golpes. Los golpes no han resuelto nada, porque incluso hasta el león del circo llega un día en que el látigo, él coge y se lo come y se come el que le tiró el látigo. Entonces eso mismo estamos creando. Llega un momento que es tanta la agresión que recibe el niño por parte de sus propios padres, que deben de ser sus guías. Y ellos nos imitan y nosotros somos el modelo a seguir. Exacto, que nosotros lo que estamos es reproduciendo la violencia, estamos reproduciendo situaciones a futuro, combinado con la personalidad que trajo el niño. Porque cada niño trae una personalidad que se va moldeando de acuerdo a esto. Entonces, es mejor poner límites, régimen de consecuencia, no golpes, no llevarlo a los extremos, pero usted conoce a su hijo, usted sabe qué cosas le gustan, usted se la limita y él empieza a entender que si él realiza las cosas de una manera adecuada, él podrá obtener un beneficio. El que él quiere, sea jugar, sea ver el Nintendo, sea el celular, sea lo que sea, de acuerdo a las edades. El lenguaje. Señores, nosotros estamos ahora mismo que hablamos delante de un niño de 1 año como uno de 15 o de 16, cosas que ellos no deben de tener en su lenguaje. Entonces después lo andamos corrigiendo. ¿De dónde sacó este muchacho esta palabra? Porque ese muchacho se comporta así. ¿Qué usted hace? Papá, mamá, vamos a mirarnos. Y ¿Qué también pasa? lo que estamos viendo, tanto en el celular como en la televisión. Exacto. Entonces, Entonces, lo que escuchamos, porque ahora hay un asunto de que de estas músicas que no hay filtro, muchas veces que no hay filtro, hay cosas que uno no puede controlar, pero las que podamos sí, vamos a tratar de llevarlas. Mira un punto, se está poniendo o está de moda el que uno debe de identificar quién son las personas tóxicas. Se te vende en el mercado que si tú tienes que alejarte de personas tóxicas, aún sean tus padres, que te alejes y que te individualice. Incluso eso está llevando al ser humano a ser individual y pensar solamente de manera egoísta hacia él. Esto solamente varía si la persona que está recibiendo la información tiene la capacidad que tú decías ahorita, de autoevaluarse, de hacer un seguimiento lógico, afable y saber que tiene una interacción social. Es el tema. Cuando son recibidos por personas que no tienen estos niveles o que solamente son imitadores, me gustó que escuché una psicóloga que dijo que hay personas que son tipo foca, que son las que aplauden todo lo que el otro hace y lo replica sin saber ni siquiera de lo que están hablando. Entonces, ese tipo de personas, que es la mayoría, señores, lamentablemente es la mayoría, nos falta mucha educación. Y educación, cuando me refiero, no es a colegio. El colegio da matemática, lengua española, social e historia. Es en casa. La educación familiar es la que está haciendo falta en República Dominicana y en todas partes del mundo. Dentro del hogar. Dentro del hogar. Es papá y mamá que van a enseñar qué cosas se pueden y no se puede, qué se debe y qué no se debe. Que lamentablemente el ritmo de vida que llevamos, de trabajar de un 8 a 5, de llegar a la casa, hacer comida y hacer lonchera y mandar el niño otra vez, no compartimos con ellos. ¿Y qué tipo de educación reciben? Simplemente lo poco que se les ofrece en el colegio, en las escuelas, y hay que ver qué puede cumplir en ese espacio. Entonces tú estás con un grupo de otros niños que tú no sabes cómo son sus padres, qué información que tiene, y ahí se arma la cadena. Por eso yo siempre decía que para mí era importante que el entorno donde mis hijos se desarrollaran era más
o es más importante que el mismo hecho de lo que yo le doy en mi casa. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a tener en una burbuja, yo no me puedo convertir en la sombra de ellos. Su hogar principal es la escuela, porque si duran un día entero en la Ahí es que escuela, ellos ahí es donde comparten. ellos se comparten y se desarrollan. Y además hablan con sus compañeros de su edad. Ya ahí es que empieza esta cadena del tema que estamos hablando de los adultos mayores. De adultos mayores. Que viene subiendo. Por ejemplo, a mí me decían, besa la mano cuando tú llegas, acción abuela, acción mami, acción de todo. Tú le dices a un niño, y mira, acción mami, acción papi, ¿por qué yo te tengo que besar la mano? No, y no hay como un respeto. Tú sientes como que no hay un respeto, si todo es de un tú, todo es un dime, todo un ten. El lenguaje de un tú a tú, de somos iguales. Entonces, en las personas que ya son un poquito más adultas, que vienen con esas desformaciones familiares en su entorno, en su formación como individuo, se están generando violencia en los adultos mayores. De los casos que te hablé, estuvo esa que la entrevistaron y ella pedía, y hubo una donde al hijo lo condenaron, no recuerdo el tipo penal, y ella decía que bueno, que gracias a Dios ella iba a descansar porque su hijo va a estar preso. Entonces, son madres, porque todos los que están en cualquiera de los centros penitenciarios de este país y en cualquier parte del mundo tienen papá y mamá, y van y los visitan y le llevan comida. Incluso es una carga económica más alta que tenerlo libre. Claro. Porque hay que traslados, hay cosas que, vamos a decir, si yo tengo un pan no lo comemos, pero a veces yo tengo que comerme el mío y llevarte el tuyo. Y las situaciones sanitarias y todo eso. Entonces, pero la paz, la tranquilidad, y hasta a veces para la misma protección del hijo, porque no a veces le vaya dicen, a ocurrir algo a él fuera. Exacto. A veces dicen, es mejor que él esté preso para que me lo maten en la no calle. lo maten, exacto. Mira, recuérdame nuevamente, ¿dónde es que se realizan estas denuncias? Ok, las denuncias de violencia de adultos mayores se pueden realizar ante las unidades de violencia. ¿Por qué? Porque las unidades de violencia no son tan solo para las mujeres, porque dicen la unidad no, estas son unidades para las personas en condiciones de vulnerabilidad, y toda persona, no tiene que ser de 65 años, te puede tener la edad que sea, que reciba algún tipo de agresión psicológica, física, de la índole que sea, vaya a las fiscalías, llame al 911, *212, que es la línea vida, para que puedan notificar de que está ocurriendo un hecho. Si usted lo está viendo o lo está escuchando, pueden ir a poner sus denuncias. Ya los casos de violencia intrafamiliar, estamos hablando de que el hecho ocurra entre familiares, puede ser la esposa del hijo, porque ella es yerna, es parte de la familia, puede ser un nieto, un sobrino, un hijo, tienen que hacerlo. Mira, este es un tema que generalmente no se habla, es un tema del que no estamos empapados, es un tema donde realmente a quienes tenemos más olvidados son a los abuelitos y abuelitas, y que es un tema al que le debemos dar más calor y prestar más atención. Muchísimas gracias por venir, por hablarnos de un tema tan importante. Y nada, te veremos más adelante. Con Dios delante, así será. Gracias por la invitación. Y sí, es un tema que debemos de ponerle atención. Nuestros padres, nuestros adultos mayores, es lo que nos queda como enlace al pasado y que nos va a permitir forjar un mejor futuro.